Como hemos dicho, vamos a hacer una versión de nuestra aplicación Quiz que utilice una base de datos TinyDB. Para ello vamos a necesitar una base de datos y la mejor forma de crearla pues es utilizando nuestra propia aplicación. Así que antes de proceder a modificar nuestro quiz, vamos a hacer un editor de preguntas muy sencillo. Aquí podemos ver la interfaz que va a tener. Simplemente tendrá un textbox para colocar el enunciado, 3 textbox donde colocar las 3 opciones, una cajita donde pondremos cuál de las 3 es la correcta, poniendo el índice 1, 2 o 3, y tenemos un botón de guardar. Aquí vemos el layout de todos los widgets que forman la aplicación. Dado que existe la posibilidad de que haya otras aplicaciones utilizando la misma base de datos, lo que se suele hacer es poner un prefijo. Entonces todos nuestros valores, todas las etiquetas de quiz van a llevar el guión bajo, quiz, guión bajo y un número. Y ese número será el número de pregunta. Entonces la primera pregunta de nuestra base de datos de preguntas será quiz 1, la segunda quiz 2, etc. Cuando la aplicación arranque, el editor de preguntas me refiero, pondremos que el índice de preguntas es 0 porque no sabemos cuántos hay en ese momento, y cuando la aplicación realmente se inicialice, vamos a intentar averiguar cuántas preguntas realmente hay en la base de datos utilizando un procedimiento que se llama contar preguntas. Lo que hace contar preguntas es obtener todas las tags de la base de datos. Aquí vemos el getTags, almacenar una variable local y después recorrer esta lista de tags para ver cuáles de ellas empiezan o contienen la cadena quiz. Entonces, en este procedimiento tenemos realmente dos variables locales: resultado, que es un número, el número de veces que aparece quiz en las etiquetas, y la propia lista de etiquetas. Entonces aquí tenemos un bucle, un for, con el que recorremos la lista de etiquetas desde 1 hasta el tamaño de esa lista, y después preguntamos con este if que si la etiqueta para el índice correspondiente del for contiene ese quiz, incrementaremos la variable resultado. El botón guardar lo vamos a utilizar para almacenar los datos que tengamos en los distintos textbox en la base de datos. Aquí tenemos el bloque clic para el botón guardar. Lo primero que hace este botón es incrementar la variable, este bloque es incrementar la variable global índice pregunta en 1 y utilizar el store value de TinyDB poniéndole como etiqueta quiz más el índice actual. Por ejemplo, si hubiera 4 preguntas, esto lo incrementaría en 1, sería la quinta pregunta, y él pondría como tag quiz 5. Como valor, pues creamos una lista en la que metemos el enunciado, el valor del textbox enunciado, el valor del índice de la respuesta correcta y una lista con los valores de las 3 opciones. También en esta aplicación, como para comprobar que ha funcionado de forma correcta, esto se podría eliminar porque es a efecto de depuración, colocamos la lista de tags actual en un textbox en la interfaz gráfica. Vamos a ver esta aplicación en funcionamiento. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos funcionando. Esto es lo que estaba comentando. Aquí tenemos las etiquetas de algunas otras variables que hemos introducido ya. Vemos que hay 2 preguntas, quiz 1 y quiz 2, que ya están en la base de datos, y vamos a añadir una tercera. Por ejemplo, de qué, no puedo escribir aquí tildes, perdón, de qué color son los Simpsons. Y podemos poner, pues son azules, son verdes o son amarillos. La correcta obviamente es la tercera. Damos al 3 y pulsamos guardar. Y ahora vemos que aquí en la lista de
en la lista de tags vemos que hay un nuevo tag quiz 3 que corresponde a la pregunta que acabamos de añadir. Por último, vamos a ver qué modificaciones tendríamos que hacer en nuestra aplicación de quiz para que en este caso pudiéramos cargar los datos desde la base de datos que hemos creado con el editor en lugar de tenerlos en el propio código de la aplicación mediante bloques. Como vemos en la transparencia, la diferencia es que ahora la lista de preguntas se crea como una lista vacía y será en la inicialización de la aplicación cuando rellenemos esta variable. Para eso llamamos al procedimiento cargar preguntas desde BD, base de datos, y después de la inicialización es igual que antes. Este for crea la lista de respuestas inicializada a 0 y por último carga la primera pregunta. Esto no ha cambiado respecto a la versión anterior. Este procedimiento cargar preguntas desde BD es sencillo. Simplemente hacemos un bucle desde 1 hasta el número de preguntas. El número de preguntas lo obtenemos con el procedimiento contar preguntas, es el mismo que definimos para el editor. Y para cada uno de estos elementos añadimos a la lista de preguntas el resultado de pedir a la base de datos la etiqueta correspondiente a quiz concatenado con el índice. Entonces pedirá quiz 1, quiz 2, quiz 3. El resultado será una lista que se introducirá a su vez en la lista de preguntas global. Con lo cual, al finalizar este procedimiento, esta variable global tendrá todas las preguntas almacenadas en la base de datos. Vamos a ver por último la aplicación en funcionamiento. Aquí tenemos los bloques que corresponden a lo que hemos visto en la transparencia. Tenemos la aplicación en marcha aquí. Y aquí podemos ver la función de cargar preguntas desde base de datos. Vemos que funciona igual que antes, cargando las preguntas que hemos creado con el editor.